Hola, mi nombre es Ángel Rivas y en este video estaré explicando lo que conlleva los inventarios en lo que es la contabilidad. También estaré explicando los subtemas que tienen los inventarios y lo que esto conlleva. Por ejemplo, estaré explicando las partes de un inventario, el rayado de un inventario, las clasificaciones de cuentas y los cálculos que con posterioridad usaremos en los inventarios que futuramente usaremos como peritos contadores. También con estas explicaciones que estaré dando, estaré dejando ejemplos y ejercicios que anteriormente a mí me dejaron. Con estos ejercicios y ejemplos personalmente realizados, ustedes se podrán dar cuenta de que la información va acorde a lo que estoy enseñando. Dicho esto, podemos proseguir con una de las mejores preguntas que nos podemos hacer hoy en día a cualquiera que esté comenzando en el ámbito de la contabilidad, ya sea porque esté empezando a estudiar, ya sea porque sea su primer año o simplemente porque quiere saber de la contabilidad. Entonces, prosigamos. ¿Qué es el inventario? Un inventario es un registro de los bienes y gastos que nosotros tenemos en alguna entidad. Por ejemplo, un inventario en la definición que todos pueden darte es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa. En sencillas palabras, es un registro de los bienes muebles e inmuebles, es decir, gastos e ingresos que tiene alguna entidad. Esta entidad nunca se puede conjuntar con solo tiendas, solo almacenes. No, 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 porque cualquier entidad, por ejemplo, una persona puede obtener ingresos y puede tener gastos. Entonces, cuando tenemos en mente esta palabra, siempre tenemos que tener una mente abierta para saberla diferenciar y saberla definir. Aquí dice que es una entidad, entonces cualquier cosa, por ejemplo, una tienda, un almacén, una empresa, una persona, incluso un negocio que esté empezando, un negocio pequeño, un negocio grande, que genere y tenga deudas, puede tener un inventario, porque tiene bienes, muebles e inmuebles, es decir, tiene deudas, porque cualquier tienda, pongamos por ejemplo una tienda, cualquier tienda tiene gastos porque tiene que tener producto para abastecerse para todo el mes. Y también tiene ganancias porque está vendiendo al consumidor ese producto que con posterioridad pagó. Entonces, está ganando y está perdiendo. Entonces, ¿cómo sabe esta persona si realmente está ganando en el negocio que va a emprender? Mediante un inventario y mediante la lógica, obviamente. Mediante el inventario podremos ver si las ventas suben o las ventas bajan. Dicho la definición y el concepto de lo que es un inventario, porque tenemos que tener muy bien en claro lo que es un inventario, ya que de aquí genera más ramas y más dudas de la contabilidad, proseguimos. La importancia de un inventario. Recordemos que los inventarios no son actualmente utilizados. Esto viene desde la antigüedad de los egipcios, ya que ellos también lo utilizaban para eh, las primeras civilizaciones que tenían la casa. Recordemos que los egipcios utilizaban la casa. Entonces ellos tenían un registro de cuánta comida tenían, cuántos servicios, si es que lo podemos decir así, tenían por día, tenían por mes, si los servicios bajaban, si la mercancía bajaba,
si los animales que habían matado alcanzaban para la semana viniente o no. Mediante estos pequeños y simples inventarios se podrían hacer. Claro está que esto no tiene ninguna ciencia matemática, ningún cálculo o algo por el estilo, simplemente eran registros de cacerías. Dejando eso atrás y dejando bien en claro que los inventarios desde siempre se han utilizado, tenemos que saber que la importancia de un inventario en una empresa o en una entidad, como ya dije con anterioridad, es principalmente tener control de la mercancía que vamos a poseer o desear en algún futuro. Si nosotros adquirimos sin saber el control que podemos llegar a tener, simplemente y obviamente no estamos teniendo un buen control de nuestro negocio. Entonces, ahí es donde entra el inventario. El inventario nos sirve para saber utilizar los gastos y saber controlar las deudas. También dice que en la importancia podemos generar reportes de la situación económica del negocio. ¿A qué se refiere esto? Con generar reportes se quiere decir que el que está trabajando en ese negocio, en este local, puede generar un reporte que están teniendo bajas, es decir, están teniendo un día mal porque vendieron poco o porque vendieron más. Los reportes no pueden ser simplemente que se gastó esta cantidad por esto de precio. No, no, no. Puede ser también que hoy obtuvimos una ganancia de 200 quetzales y solo vendimos 20 productos y nos quedan 100. Es decir, todavía tenemos para vender a 2 semanas más. ¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a los inventarios que utilizaremos a lo largo de nuestro negocio. Dicho esto, vamos a explicar lo que es las partes físicas de un inventario. Es decir, la parte tangible del inventario a simple vista. No, no simplemente se puede poner letras y números. Esto tiene su ciencia y con posterioridad lo vamos a explicar. Número uno, el encabezado. En el encabezado va el nombre del almacén, el nombre del propietario, fecha. Es muy importante también que debe llevar la moneda, por ejemplo, en este caso cifras en quetzales, que quetzales es la moneda de Guatemala en el cual el país residimos. Tiene que llevar también el número de inventario. Esto es muy importante, ya que, ya que los inventarios se hicieron básicamente para llevar control. Entonces, si llevamos un desorden en el inventario, no tiene sentido hacer inventario. Importante, los inventarios deben llevar números de ellos mismos. Es decir, si el inventario es el número 15, se coloca el número 15. Porque si el gerente o tú mismo o el que lo está haciendo podrá saber el control que lleva, justamente con la fecha, obviamente. Las cuentas. En el área izquierda tenemos las cuentas, las que vamos a, las que voy a explicar más adelante con la clasificación de cuentas que les mencioné anteriormente. Las descripciones de las cuentas, por ejemplo, la mercadería, que se entró en esa mercadería. Pudo entrar ropa, pudo entrar producto, pudo entrar producto comestible, producto para limpieza o infinidad de cosas. Columna de sumas, que es donde tenemos la suma total o simplemente una suma sencilla de lo que es dos productos. Columna de resultados. Obviamente esta tiene resultados de todas las sumas que con anterioridad hicimos con todos nuestros productos y todas las cuentas que tenemos. Sumas iguales
es el balance del inventario que todos los inventarios llevan. En las sumas iguales se ve si en realidad estamos haciendo un buen trabajo con nuestro negocio o simplemente no. También tiene resumen. ¿Para qué un resumen? Se preguntan muchos. Bueno, el resumen es para que sea más fácil al momento de comprender y leer, o simplemente para que sea más fácil de leer al enseñárselo a alguien. Ejemplo, si él no quiere ver todas las operaciones, simplemente puede ver el resumen. De igual manera se entiende. Cantidad en letras y números. En esta parte colocaremos ejemplo, de conformidad con los datos anteriores, el patrimonio neto del almacén Asunción asciende a la cantidad de 24.856 quetzales exactos. Lo acabo de leer en letras y posteriormente lo vamos a leer en números. ¿Esto para qué? Para que el que venga a verificar nuestro inventario pueda ver y corroborar que en realidad nosotros estamos dando una cifra exacta de lo que estamos ingresando y lo que estamos gastando. La firma de propietario, que es el dueño del almacén. También tenemos la firma del perito contador o contadora, ya que nosotros, si en este caso nosotros lo estamos haciendo, tenemos que firmarla y dejar el número de registro, como nosotros como contadores, porque tenemos que tener registro. Partes de un inventario. Para hacerlo simple, el inventario tiene activo. El activo en contabilidad se refiere a los recursos que posee una empresa. Los recursos puede ser la mercancía, puede ser los muebles, puede ser los inmuebles, puede ser el personal que nosotros poseemos. Es decir, que nosotros tenemos a nuestro poder, que nosotros podemos, ejemplo, si es una mercancía, nosotros podemos venderla, nosotros podemos estar seguros de venderla. Representa el conjunto de bienes, inversiones y derechos propiedad del negocio. Básicamente, el activo son los bienes. Segunda parte, el pasivo. Desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad. Es decir, el pasivo registra nuestras deudas, ya sea hipotecas, ya sea préstamos, ya sea letras o cualquier gasto que hemos tenido con anterioridad o anticipadamente. Como bien sería, por ejemplo, un alquiler que nosotros ya hemos pagado y gastamos 3.000, pues lo colocamos y en base a los 3.000 que salen gastados se verá afectada nuestra suma activa, porque en el activo van los bienes y nosotros le estamos restando a nuestro activo. Esto lo veremos más adelante con los cálculos. El capital líquido es el valor del dinero acumulado en su casa que excede la cantidad de la deuda que usted debe sobre ella, es decir, la mora, los retrasos, los rechazos y todo lo que los inconvenientes que nosotros tenemos es el dinero acumulado. Este es el capital líquido. Obviamente está de más decir que gracias al capital líquido vamos a tener problemas con el capital activo, porque esto se verá afectado en el punto número 3, rayado de un inventario. En los inventarios nos vamos a cruzar con varias líneas y a sencilla vista no lo van a entender. Entonces, veremos una doble línea roja en la palabra activo y en la palabra pasivo. También veremos una línea roja en cada cuenta, por ejemplo, exigible, IVA por cobrar, realizable, mercadería, inmuebles,
gastos, letras, gastos de constitución, equipo de computación, mobiliario y equipo. En estas cuentas vamos a tener que realizar una línea para que ésta sea más notoria y que sea cómoda a la vista. Línea al finalizar una suma de activo. Acá tendremos que realizar una línea para delimitar y decir que estamos terminando una operación en concreto. También tenemos una línea al finalizar una suma del pasivo. De igual la misma manera, estamos diciendo que ya terminamos una operación en concreto y que estamos dando por cerrado ese desarrollo. Línea de cierre, que es donde ya la tenemos en el resumen. Una pequeña línea que nos va a indicar que nosotros este punto es nuestro subtotal. Abajo de esto tenemos una doble línea roja al final. Como esto indica, es al final del total. Abajo de todo, o sea, la suma del activo, la suma del patrimonio y la suma del capital que nosotros estamos, valga la redundancia, sumando. Esto se verá por las líneas que nosotros estamos colocando. Se denomina de esta manera al acto de registrar los asientos de contabilidad en el libro diario. Como ya sabemos, los asientos de este libro deben practicarse para contabilizar todas las operaciones comerciales que realiza la empresa. Este rayado es de carácter obligatorio porque lo requiere cualquier empresa o entidad que nosotros estamos registrando o detallando su patrimonio. Ejemplos de clasificación de cuentas en un inventario. En los inventarios tenemos el activo, el pasivo y el capital líquido. Algunos ejemplos de estas cuentas serían: activo tendría por cuenta corriente y disponible. Ejemplos: caja, caja chica, bancos, clientes ido por cobrar, documentos por cobrar, alquileres pagados por anticipado, etcétera, etcétera. Activo corriente realizable. Ejemplos: mercadería, moneda extranjera, valores mobiliarios, papelería y útiles, etcétera, etcétera. Activo no corriente. Ejemplos: mobiliario, equipo, equipo de computación, inmuebles, gastos de instalación, gastos de constitución y muchos más. Pasivo corriente. Ejemplos: proveedores, acreedores, documentos por cobrar, documentos por pagar, X y muchos más. Pasivo no corriente: acreedores, hipotecas, préstamos bancarios, pasivo, patrimonio neto. Ejemplo: capital social, capital autorizado, pérdida neta del ejercicio. Entre estas cuentas que estoy mencionando también va la descripción. Esto lo cual lo veremos más a continuación, porque estos son temas bastante superiores. Estas son algunas definiciones de las cuentas que utilizaremos a menudo. Por ejemplo, el material de empaque. Son todos los elementos que incluyen para envoltorio, empaque de los productos para su venta. Esto no tiene mucha ciencia. Por ejemplo, papelería y útiles. Obviamente yo ya sé que se refiere a mercancía de libros, cuadernos, material escolar, material didáctico. Número 3. Útiles y enseres especiales fiscales. Son todos los utensilios que sirven para el mantenimiento de la empresa o negocio, como trapeadores, escobas, aspiradoras y otros. Inversiones o valores mobiliarios a corto plazo. Representa la adquisición de acciones o bonos que la empresa hace al Estado o empresas privadas. Estas son las acciones activas que nosotros tenemos en nuestra empresa o nuestra entidad, ya sea local o almacén. Las inversiones que nosotros estamos dando se verán afectadas notoriamente en nuestro activo. Monedas extranjeras. Son todas las monedas de otros países. Como repito, esto no tiene mucha ciencia.
Algunos con el título podemos ver de lo que se tratará la cuenta. Estas y muchas otras cuentas tienen su ciencia. Cálculos de operaciones en un inventario. Conocer cómo calcular el inventario final de una empresa equivale a determinar con precisión qué ajustes presupuestales deben implementarse para el ejercicio del siguiente periodo económico. ¿Cómo calcular el inventario final? Una vez seleccionado el método de valoración, ya podemos profundizar en cómo calcular el inventario final y proceder a seleccionar uno solo de los tres principales métodos de calcular, a saber, estos cálculos pueden ser la multiplicación simple, el cálculo soportado por software de nivel básico. Tres puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Para esto también hay fórmulas, obviamente. La fórmula para calcular el inventario final es inventario final, inventario inicial, compras, costos de productos vendidos. A continuación, daré cálculos que nosotros podemos implementar en nuestros inventarios para realizar todo el proceso de la factorización del patrimonio de las entidades que nosotros estamos registrando. Ejemplo, un almacén. Los cálculos a continuación dados se podrán implementar aquí. Ejemplo, el IVA por cobrar. ¿Cómo tenemos el IVA por cobrar? El IVA por cobrar con el 12% sobre facturas de las empresas, el total de las cuentas de activo que tengan el IVA incluido, y ese total lo multiplicamos por el 12% para obtener el IVA por cobrar. Es decir, nosotros tenemos 300 en mercadería, es decir, vendimos 300 quetzales exactos en mercadería. A esta mercadería se le debe sacar el IVA. ¿Cómo le sacamos el IVA? Dividiéndolo entre 12% de esta cantidad ya dicha. Es decir, 300 quetzales dividido entre 12%. La cantidad que eso nos dé es la cantidad sin el IVA, la cual utilizaremos más adelante. Segundo ejemplo, el ISR. Las cuentas que digan sujeto a retención definitiva. Esto en todo caso lo vamos a ver en una cuenta muy sencilla y simple que ustedes puedan ver. Siempre va a decir sujeto a retención definitiva. Entonces, ¿qué hago si esta cuenta dice sujeto a retención definitiva? Ok, su valor es de 2.500 en adelante para poder realizar el cálculo, que requiere la cantidad sin el IVA multiplicado por el 5%. Ok, recuerdan los 300 quetzales que anteriormente le quitamos el IVA, entonces ahora lo multiplicamos por el 5%, siempre y cuando este avale los 2.500 quetzales que está dando, por ejemplo, acá. IVA por factura especial. Este cálculo se realiza la cantidad sin el IVA de la factura especial multiplicado por el 12%. Es decir, una cantidad sin el IVA, que ya aprendimos cómo quitar el IVA, se multiplicará por el 12% para obtener en IVA por factura especial. El ISR factura especial. Se realizará la cantidad sin el IVA multiplicado por el 5%. Capital social. El capital social se obtiene de la suma del activo más la suma menos, la suma del pasivo. El capital social. ¿Qué es el capital social? Esto es el capital que nosotros obtendremos al final del día. Y si no nosotros, en nuestro gerente, el dueño del local y así. ¿Cómo se obtiene esto? Restando la suma del activo menos la suma del pasivo. Es decir, el activo, los bienes que nosotros tenemos, le restamos las deudas, los gastos, los préstamos que hemos tenido anteriormente. Recuerden que esto iba a afectar bastante en el activo, o sea, nuestras ganancias. Bueno, esto se verá reflejado en qué tanto nosotros hicimos
con nuestro capital pasivo y el capital líquido. Espero esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes. Espero haber sido bastante claro con algunos temas bastante difíciles y que requieren profundizar, pero yo no soy profesional en el ámbito contable, entonces si están empezando como peritos jóvenes, espero esta información les pueda ayudar bastante. Es una información bastante simple, bastante sencilla, pero que se puede aplicar bastante fácil si se pueden a poner atención en bastantes partes claves del video. Ejemplo, la clasificación de cuentas. Si dominas la clasificación de cuentas, dominaste el inventario completamente. Mi nombre es Ángel Rivas y espero esta información te haya servido de mucha ayuda.